Bien, hermano, buenas noches. Después de esta excelente charla, que tiene que ver también con nuestro cuerpo, también necesitamos ahora escuchar también la palabra que alimenta nuestra alma, que nos ayuda, que nos edifica, nos bendice. Y vamos a hacer una pequeña oración. Eterno Dios y buen Señor, te agradecemos por este momento maravilloso de tener, Señor, este tiempo de comunión junto a nuestros hermanos. Aquí, Señor, la gran mayoría ya superamos los 60 años. Para algunos también, Señor, ya hay ciertas dificultades. Y todo lo que se ha programado, Señor, ha sido bueno. Y creemos que también esto glorifica tu nombre. Te damos gracias por todo. Y ahora también nos preparamos para escuchar tu voz. Pedimos tu bendición. Que tu gracia también, Señor, sea sobre mi vida para poder, Señor, exponer este tema y que sea de gran bendición para, para cada uno de los presentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermano. Primero, para comenzar, yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes me pueden contestar, algunos. ¿Cómo se imaginan ustedes al hombre en el huerto del Edén? Cuando Adán estaba en el huerto del Edén. ¿Cómo se lo imaginan? Vimos ahí una imagen, ¿cierto? Pero tiene que ver con la parte física, naturalmente eso. Pero el ser íntegro, completo, ¿cómo lo imaginamos? ¿Alguien puede darme una respuesta? Escucho opiniones. Trabajador. ¿Alguien más? Relación directa con el Señor. ¿Sí? Comunión con Él. Comunión, justamente. Sano. Feliz. Claro. Justamente ahí estamos viendo nosotros las respuestas. Tienen que ver algunas con la parte física y otras con la parte mental y espiritual. Ahora, nosotros sabemos perfectamente, como lo dice Génesis 1, 26 y 27, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, lo hizo perfecto. Perfecto, o sea, no tenía ninguna tranca, ningún problema, no, hombre, ningún... Lo que hoy día nosotros estamos viviendo, pues lamentablemente es consecuencia de la caída, pero el hombre en su estado original era perfecto. ¿Alguien más o menos se imagina cuál sería el coeficiente intelectual de Adán? El máximo, ¿cierto? ¿Cuánto más o menos? Más del 100%. Yo estuve investigando el coeficiente normal, más o menos está entre los 80 hasta los 110 puntos. Ese es un coeficiente normal, podríamos decir. A lo mejor el nuestro. Quizás ya hemos bajado un poquito ya por la edad, pero es más o menos. Pero los superdotados superan los 130. Einstein tenía 160 puntos, por un ejemplo, y nosotros sabemos que Einstein era un tipo brillante. Hay un surcoreano que llegó a los 270 puntos, o sea, ya, matemático, pero excelente. La gran mayoría de los científicos. Newton tenía 220 puntos. Entonces, pero nunca ellos van a alcanzar o lograr lo que tenía el hombre en su estado original. Porque sabemos perfectamente nosotros que el hombre perdió esa naturaleza, perdió esa originalidad a causa del pecado. Entonces, ahora el hombre adquiere una naturaleza contaminada, naturalmente caída, y el gen del pecado ahora está en el hombre. Entonces, todo eso que en un momento era brillante, excelente, ahora ya no están así. Y las respuestas de ustedes están muy correctas. El hombre era trabajador porque se le dio una labor, tenía que labrar el huerto. Y me imagino yo, pues, el dinamismo que tendría, la vitalidad de pescar un asadón. Nosotros hoy día pescamos un asadón y después al mediodía andamos. Una vez me fui a cortar por otra, una vez siendo cabro, después no podía estirarme. Entonces, pero en su originalidad el hombre no pasaba eso. Entonces su estado naturalmente fue trastocado por el pecado,
no solamente la parte física, sino también la parte mental y espiritual. El hombre fue hecho a semejanza de Dios, a imagen y semejanza, con voluntad, intelecto y emociones. Y esas eran perfectas. Pero por el pecado todas esas cosas fueron afectadas. Y hoy día vamos a hablar justamente sobre las emociones y sobre las preocupaciones, que son cosas que hoy día a nosotros nos están afectando mucho. ¿Cómo nos quisiéramos de nuevo ser bebés? Un niño de 5 años no se preocupa de nada. Lo único que hace es pide nomás. Yo tengo un bisnieto, ustedes lo conocen, algunos. Papi me dice, cómprame una pelota. Ya, pues anda a comprarme una pelota. Él no sabe si yo tengo o no tengo, si me duelen las piernas para ir a comprarla. Él dice, no. Claro. Pero lamentablemente no es así. Entonces, nuestras emociones, nuestra naturaleza ya ha sido afectada por el pecado. Yo tengo una definición aquí, la busqué algunas en la RAE, por ejemplo, con respecto a las definiciones. Dice, una emoción se define como una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, o sea, cambios repentinos en la parte física, cambios que van afectando nuestro cuerpo, y que a veces en algunas situaciones también nos pueden afectar. Mi suegra, cuando estaba viva, voy a ponerla como ejemplo, porque ya, ya no está, era colocolina. Y cuando jugaba Colo-Colo, terminaba generalmente en la urgencia, porque se emocionaba demasiado, era muy fuerte, sobre todo cuando estaba crítico el partido. Ahora, ¿para qué le digo cuando perdía la U? Ahí se le volvía todo el alma al cuerpo. Porque, claro, las emociones nos afectan de tal forma a veces que pueden hacernos sufrir de repente situaciones muy complejas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Hay personas que le ha dado un paro cardíaco por una emoción fuerte. Y recuerdo un señor que lo estafaron, le hicieron una llamada que su hija le habían hecho un asalto, algo así, no recuerdo bien exactamente cómo fue, pero le estaban pidiendo un rescate a él por la hija, o un secuestro, y él, corriendo para acá, para allá, para obtener el dinero, le dio un patatú. Entonces fue una emoción muy fuerte. Entonces, ahora nosotros estamos afectados también por estas situaciones. Nadie está exento de sufrir una emoción fuerte y que naturalmente esta nos traiga una consecuencia grave. Ahora, las emociones son respuestas automáticas de nuestro cuerpo que nos ayudan a sobrevivir. Por mencionar algunas, tenemos el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, la ira, la sorpresa, la culpa, la admiración, la curiosidad y la seguridad. No sé si algunos nos identificamos con una de estas. Yo creo que todos, con alguna de ellas nos vamos a identificar. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, y preguntamos en principio, ¿cómo consideramos nosotros al hombre en su estado original? Dijimos que era perfecto, ¿cierto? Pero si leemos Génesis 3:10, vamos a ver que aquí menciona justamente algo que no estaba en un principio, que Dios no lo hizo así. Vamos a leer el 9, también dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo. Entonces aquí vemos nosotros ya desde el principio cómo se empiezan a manifestar emociones, buenas o malas. Porque las emociones pueden ser agradables o desagradables, pero en este caso ya con el gen del pecado, las emociones generalmente tienden a ser muchas veces desagradables. Es cierto, a veces momentos de alegría, tenemos momentos ricos que no quisiéramos que pasaran, pero muchas veces, yo creo que mejor más de alguno ha pasado de la alegría a la tristeza.
o de la tristeza, la alegría. Pero generalmente es al revés. Todos en una fiesta, todos compartiendo, un accidente. Y se acabó la fiesta. Y todo el jolgorio y todo esto, porque las emociones empiezan a afectarnos. Les voy a dar una definición cristiana, encontré también, dice, las emociones son respuestas naturales y un don de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para sentirlas. El cristianismo la define como respuestas naturales del ser humano ante la vida. No son ni buenas ni malas, pero sirven para evaluar lo que nos rodea y conectarnos con Dios. O sea, Dios nos hizo con emociones para que nosotros las usemos justamente para, como decían hermanos, mantener esa comunión con Dios, como Adán la tenía al principio. O sea, nunca vamos a llegar a eso todavía, pero la idea justamente es que a través de esto también nosotros podamos tener el contacto, la comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Entonces, son un don dado por el Creador, nos ayudan a percibir el mundo. Por ejemplo, sentir enojo ante una injusticia es normal. Si no sentimos nada cuando vemos cosas injustas, algo está pasando en nosotros. Somos insensibles. Agarremos a puntapié a un muerto, no le pasa nada. Entonces, si no somos capaces de sensibilizarnos ante ciertas situaciones de injusticia o ante el dolor de otras personas, entonces algo está pasando dentro de nosotros. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Por qué estoy tan insensible? Nosotros estos días hemos tenido noticias muy difíciles, por decirlo, con respecto a hermanos de nuestra congregación que han estado pasando problemas grandes. A mí nos impactó, con mi esposa conversábamos, llorábamos, la situación del hermano Henry, que luego viene el consuegro, después viene Maribí. Entonces yo me ponía en el lugar de Enrique. ¿Cómo se sentirá Enrique en este momento? ¿Cómo está él? Entonces, las emociones nos permiten a nosotros no solamente conectarnos con el Señor, sino también a la vez ver al prójimo. Dice, sirven para evaluar lo que nos rodea y conectarnos con Dios. Jesús mismo sintió alegría, compasión. ¿Alguien puede buscar Marcos 6:34, por favor? Y otro en Marcos 14:34. Y otro hermano en Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Marcos 6:34, 14:34 y Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Marcos 6:34. 34, sí. Al desembarcar, él vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí vemos justamente cómo se manifiesta esta emoción y el Señor nos da ejemplo. Dice que Él tuvo compasión de esa gente. Era una multitud, las veía como ovejas sin pastor, había una necesidad y no podía quedar impávido. Entonces, vemos aquí cómo nuestro Señor nos va, Él también sintió estas emociones y Él las canaliza de tal forma que nos enseña a nosotros cómo también podemos canalizar las emociones. En Marcos 14:34. Aquí lo tengo, hermano. Yeah. Buenas palabras de nuestro Señor. Dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo, quédense aquí y velen. Ahí podemos ver nosotros la tristeza. El Señor también tuvo un momento de tristeza. En la versión Reina Valera dice, mi alma está muy triste, muy afligida, angustiada, hasta la muerte. Entonces, nos va a entender que las emociones también son parte de nuestra vida, que afectan naturalmente nuestra vida muchas veces, ya sea para bien o para mal. Y la última en Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, ¿quién la tiene? Acá lo tengo. Ya, bueno. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo,
Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Amén. ¿Cómo se imaginan ustedes a Jesús echando fuera aquí a los cambistas, a los comerciantes? ¿Muerto la risa? Estaba enojado. Enojado, justamente. Héctor lo dice. Enojado. O sea, ahí hay una emoción manifestada, expresada. Se enojó, tiene que verse. Oye, si esta es la casa, el celo de tu casa me consume, dice más adelante. Porque era el templo, el lugar sagrado donde tenían que hacerse los sacrificios, donde venía la gente a orar, a buscar la comunión con el Señor, y ellos la habían transformado en otra casa. Entonces, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, manifiesta emociones. En este caso, enojo. Pero naturalmente el enojo que Él tiene, dice el apóstol: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que eso tiene que ver naturalmente cómo vamos a canalizar nosotros las emociones. Entonces, las emociones caídas pueden llevarnos a tomar muchas veces malas decisiones. La Biblia dice que el corazón humano es engañoso, y es engañoso más que todas las cosas, en Jeremías 17:9. Entonces, podemos ver aquí que las emociones nos ayudan, pero también muchas veces nos pueden hacer tomar malas decisiones. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre las emociones? Veamos 3 cosas. Primeramente, conocerlas. Identificar lo que sentimos. ¿Para qué? Para orar por ellas. Si yo tengo enojo con alguna persona, voy a guardar ese enojo para siempre. La palabra me está siempre exhortando, y más de una vez el Señor nos ha exhortado a que nosotros tenemos que tener un corazón puro, debemos vivir en santidad, buscar al Señor en santidad, y que si tenemos algo contra alguien, especialmente cuando nosotros llegamos el primer domingo del mes y nos sentamos y nos paramos ahí para recibir la cena del Señor, se nos exhorta justamente, si hay algo dentro de nosotros, presentarlo al Señor. Muchas veces, hermanos, yo sé que aquí tenemos una comunión maravillosa, pero a veces algunos venimos de otras congregaciones y nos ha dado así. A veces ahí, entre algunos hermanos, ha habido algún desacuerdo, alguna situación. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, las identifiquemos lo que sentimos, porque así de esta forma podemos orar por ellas, presentarlas al Señor. Si hay en mí algo contra un hermano, a veces quizás involuntariamente nos hemos sentido ofendidos. Entonces, es muy importante, porque la Biblia nos está enseñando de que las emociones nosotros tenemos que identificarlas para orar por ellas. Los salmos nos muestran a nosotros, a las personas, llevando sus dudas, sus miedos y tristezas delante de Dios. El último tema que dio nuestro pastor Patricio sobre la vida de David. Conocemos el pecado de él, ¿cierto? Y cómo él, a través del Salmo 51, el Salmo 32, muestra dolor por haber pecado. O sea, esa emoción lo lleva a él a arrepentirse, a venir delante del Señor, presentar su vida y naturalmente confesar su pecado. Entonces, es importante conocerlas. También es importante evaluarlas, a ver si van de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Porque a veces nosotros las emociones también las podemos mal usar. Entonces, usarlas naturalmente como un instrumento de servicio. Las emociones buenas nos ayudan a amar a Dios y también al prójimo. Conocemos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Entonces, es importante también evaluar las emociones, porque estas nos ayudan también a amar a Dios y, por supuesto, al prójimo. Y por último, también gobernarlas. Y esto tiene que ver con el dominio propio que nos enseña también la palabra. Cómo nosotros podemos gobernar o tener dominio sobre las emociones. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto noticias de una persona que tuvo un día de furia? No hace mucho vimos un fierro en un Cefán, en una urgencia, estuvo ahí en un municipio y dejó la escoba.
otro tipo que dejó la escoba en el aeropuerto. Entonces, es importante también que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y el fruto del Espíritu se manifieste, especialmente esta virtud que es el dominio propio, para gobernar también nuestras emociones. Las emociones afectan nuestra salud, y esto también yo creo que todos lo entendemos, y sobre todo a nuestra edad. Yo tengo una autocrítica conmigo mismo y siempre me hago un mea culpa, pues cuando yo era muchacho, adolescente, y mi papá se molestaba por algo, yo decía, bueno, le pone mucho color, le pone mucho color. Pero yo no lo entendía. Y el punto es que mi papá era hipertenso. Bueno, ustedes algunos saben ya, mi papá falleció a los 50 años, muy joven, y falleció del corazón. Pero a los 42 años le dio el primer patatús, o sea, yo tenía 12 años. Entonces, yo pensaba que no, que el viejito no se cuida, porque era bueno para la salsa, como muchos aquí. Pero a él le afectaban mucho las emociones y sobre todo cuando nosotros éramos medio rebeldes o nos mandábamos una embarradita y mi papi se ponía coloradito y tenía una mano más o menos grande, así que al tiro manifestaba las emociones. Pero yo creo que eso también le afectaba a él emocionalmente y en su salud, porque las emociones afectan también nuestra salud. Por eso es que es importante, como dice la Escritura, lo que leíamos anteriormente, cómo nosotros podemos conocerlas, evaluarlas y a la vez también gobernarlas, para que nos traigan también un buen pasar. Porque lo que hemos estado haciendo en este momento tiene justamente esa función, de hacer ejercicios para tener un cuerpo sano, pero también una mente sana y un corazón sano. Me refiero al corazón, no al corazón músculo, sino un corazón sano, libre de prejuicios, de enojos, de iras, de rencores y situaciones que afecten nuestra salud. Entonces, si no las manejamos bien, pueden enfermarnos. Las emociones negativas elevan el cortisol, la hormona del estrés. El exceso de cortisol daña al sistema inmunológico, que muchas veces también ya empieza a fallar. Daña nuestras defensas, aumenta la presión arterial y altera incluso la digestión. Provoca dolores de cabeza, problemas estomacales o cansancio constante. Para entender esto, imagina que el cerebro es el capitán de un barco. Cuando el capitán siente miedo o tristeza intensa por mucho tiempo, el barco entero entra en alerta de tormenta. Sí, los motores del cuerpo también se esfuerzan y se desgastan. Vamos a pasar al tercer punto, no mencioné el segundo, que tiene que ver con las preocupaciones, porque el tema era justamente las emociones y las preocupaciones. La Biblia define la preocupación o afán como una ansiedad excesiva por el futuro o por necesidades materiales. Y estas también dañan nuestra salud mental, incluso nuestra salud física. Las preocupaciones. Las Escrituras enseñan que preocuparse es inútil y refleja una falta de confianza en Dios. ¿Alguien me busca, por favor, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7? La primera carta de Pedro, 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que nos enseña la palabra. Cuando nosotros, bueno, más o menos conocemos la vida del apóstol Pedro, desde que era discípulo, vimos sus actitudes, sus reacciones, y tiene que ser un hombre de temperamento fuerte, porque de repente y le corta la espada, la oreja al siervo del Señor. Entonces, como decíamos nosotros, de hombres de armas tomar. Pero él dice aquí que nosotros debemos echar sobre él, sobre nuestro Señor, toda nuestra ansiedad, en nuestra palabra, todas nuestras preocupaciones, porque la ansiedad es una preocupación, es un afán. Y esas cosas también nos afectan. En los textos originales la palabra para preocupación significa dividir la mente o tirar en direcciones opuestas. Y eso representa el agobio mental que surge
al intentar controlar cosas que escapan de nuestras manos y que muchas veces nosotros no. Pero no, que es que, mira, hay un dicho que yo aprendí cuando chico, trabajé en talleres, decía, no le puede ganar una cosa muerta a alguien vivo, no le puede ganar. ¿Eh? Claro, es cierto, uno tiene que, pero de repente uno, y hay cosas que escapan de nuestras manos. Y tenemos que aprender a confiar nosotros, depositar toda nuestra confianza, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque dice la Escritura que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, vamos viendo que tanto las emociones como las preocupaciones pueden dañar nuestra salud, más aún a nuestra edad. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Dice que es inútil. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34 nos enseña claramente, si alguien lo puede leer también, Mateo 6, 25 al 34, ya vamos a terminar ya. Mateo 6, 25 al 34. ¿Alguien lo tiene? Por eso os digo, Búscame Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. ¿qué beberéis? Y por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Amén. Aquí vemos nosotros palabras de Jesús, de nuestro Señor, que nos enseña que preocuparse no añade ni un solo día más a nuestra vida, ni tampoco resuelve nuestros problemas. Días atrás, cuando hicieron el llamado a la reunión de oración el día miércoles, justamente llegó una niña a mi casa que, bueno, es amiga de Luz María, de bebés chiquititos, y ella estuvo en el extranjero y cuando ahora está en la casa porque su mamá le tuvieron que sacar un riñón y al sacar el riñón le encontraron que había un cáncer que se está ramificando. Entonces, y ella nos hablaba, decía, yo he aprendido, vecino me decía, he aprendido a vivir la vida un día a la vez. Un día a la vez. Porque al principio nos afligimos, pero no sacábamos nada con afligirnos. Incluso la mamá está tranquila a pesar de todo eso. Aprender a vivir un día a la vez. Y a veces el afán. Y eso no vamos a lograr nada. Jesús lo enseña. Dice que no resuelven ni nuestros problemas. Y además muestra una falta de fe, de confianza en Dios. Porque Él pone el ejemplo en las plantas, los lirios y las aves. ¿Y quién vale más? ¿Una planta, un pajarito o un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios? Sin duda que nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo luchamos ahora contra las preocupaciones? Mediante la oración. Filipenses, por favor, capítulo 4. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ahí está la respuesta y la solución. Presentarlas delante del Señor, tal como se presentan las situaciones, los problemas, con oración, con súplica, con ruego. Porque Él atiende nuestro clamor, Él escucha nuestro clamor. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Por lo tanto, tenemos un Dios maravilloso. La Biblia propone un intercambio. Dice, démosle todas nuestras ansiedades a Dios a cambio de lo que dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Es la versión Reina Valera, por si acaso.
Claro. Entonces, a cambio, dice la Escritura, nuestras ansiedades echémosle al Señor y Él nos da esa paz que solamente Él puede dar. Por lo tanto, Isaías, ese capítulo justamente es una oración de confianza en la protección de Dios, en los cuidados de Dios. Ora, habla con Dios sobre tus problemas en lugar de rumiarlos en tu mente. Confía. Recuerda que Dios es tu proveedor y tiene el control. Y vive un día a la vez. Jesús nos enseña justamente que cada día trae sus propios problemas y debemos enfocarnos en el presente. Concluyo con una pregunta para cada uno de nosotros, y me incluyo también. ¿Cómo vivimos cada día? ¿Hay temores que nos afligen? Cada uno lo sabe. Cada uno sabe qué situación a lo mejor nos aflige, nos preocupa y nos tiene complicados. Tal vez puede ser la edad, tal vez una enfermedad, soledad, inseguridad, violencia. Nos ven la noticia y algunos ya ni quieren salir ni a la calle. Entonces, todo esto afecta nuestras emociones y nos llevan a preocuparnos. Y voy a concluir, hermanos, con una lectura que es maravillosa, de un hombre que en un momento se atreve prácticamente a hacer gallitos con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, pediré ayuda y tú no escucharás. Clamo a ti. Violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? ¿Me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia, por eso no se cumple la ley. Y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Oye, es algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy día. Muy parecido. Alguien se roba, antes la ley decía, se robó una gallinita hace 3 años y un día. Hay algunos que han robado como 500.000 gallinas en plata y no pasa nada. La justicia torcida. Habacuc vivió eso. Estaba viviendo eso. Y parece que él veía y como que Dios no hacía nada. Pero Dios tenía preparado todo también para aquellos impíos. Y vinieron después los babilonios y los llevaron al cautiverio. Y las respuestas que nos da Habacuc, y concluyo con esto, hermanos, es maravillosa. En el capítulo 3 de Habacuc dice el 16, versículo 16, oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Miren, sabía que lo iban a invadir, estaba tranquilito. Tranquilo ahora, espero el día de la angustia. Y esto es hermoso. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es Dios, es mi fortaleza, y Él ha hecho mis pies como los de ciervas, y por las alturas me hace caminar. Qué hermoso. Conclusión, hermano. Aunque todo esté destruido, yo me regocijaré en el Señor. Les invito a que inclinen su rostro, hermano. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. A veces, Señor, nos levantamos pensando cómo solucionar un problema, cómo resolver esto. Y pareciera, Señor, que no vemos la luz. Pero tú nos hablas hoy día, Señor, que debemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad. Nos cuesta, Señor. Es la verdad, a veces cuesta. Podemos decirlo, podemos predicarlo, podemos enseñarlo, pero cuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Toma el control de nuestras vidas y que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza de tal forma, Señor, no solamente nuestro pecado, sino de quién realmente eres tú, Señor. El Dios Todopoderoso, aquel que estuvo en la barca y que calmó la tempestad.
Cuando los discípulos ahí estaban temiendo, temerosos. Señor, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Danos tu bendición, la gracia y la ayuda para poder vivirla cada día y vivir cada día a la vez, dejando de lado, echando sobre ti todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por la atención. De generación en generación, grande es el Señor, digno de suprema adoración. Proclamamos hoy de tu bondad, mis labios tu justicia alabarán. Grande es el Señor, digno de suprema adoración. Proclamamos hoy de tu bondad.